pasa cuando una metáfora, una historia, nos trae una visión demasiado negativa, pero verosímil, de algo que podría pasar? La historia que quiero contarle hoy es una historia que nos plantea un escenario que nos remite a la realidad en términos concretos, pero donde también, sin ninguna duda, está la barbarie como protagonista. La barbarie escrita directamente en clave futurista. En esta historia hay una sociedad que se llama Gilad y que ha atravesado momentos realmente muy dramáticos. Ha tenido lugar en ese espacio una verdadera hecatombe nuclear. Ha generado una crisis de características ambientales realmente enorme, y esto ha tenido un impacto en esta sociedad precisamente del futuro. ¿Cuál ha sido el impacto? Que ha bajado dramáticamente la tasa de natalidad. Hay una parte muy importante de esa sociedad que hoy es estéril. Esto es lo que nos cuenta la historia, es decir, que prácticamente es imposible que haya por lo menos lo que es una descendencia de amplios sectores de esa población, pero al mismo tiempo la historia va a hacer foco en la situación social. Es una sociedad que está prácticamente bajo una guerra civil y que también en ese sentido lo que plantea es el ascenso al poder de una facción, el ascenso al poder de un grupo de dirigentes que terminan convirtiéndose en un gobierno extremista, un gobierno que abusa de lo que es el poder y que en definitiva utiliza la violencia como herramienta para disciplinar socialmente a amplios sectores de la población. Es el cuento de La criada, esta novela de Margaret Atwood, Premio Nobel de Literatura, escrita, escuche bien, en el año 1985, y que, como pasa con todos los clásicos de la literatura, a medida que pasa el tiempo va resignificándose, va retomando lo que es un verdadero contenido, va volviéndose cada vez más vigente. Yo le hablaba de este gobierno que uno podría pensar que es fascista, está descrito en la historia por Margaret Atwood, pero es un gobierno que utiliza la violencia. Por un lado, en términos explícitos, Margaret Atwood va a describir una sociedad donde, por ejemplo, uno de los entretenimientos va a ser asistir a lo que son ejecuciones sumarias, ejecuciones públicas en las plazas justamente de ese ámbito. Por otro lado, la cultura va a estar totalmente prohibida, van a estar prohibidos los periódicos, va a estar prohibida directamente la lectura, las mujeres van a tener prohibido el acceso a los libros y los hombres solamente van a poder leer la Biblia. Fíjese también que, por ejemplo, la divulgación científica, lo que son las investigaciones, van a estar penadas con la muerte. Esta es la descripción que hace Margaret Atwood de este lugar del futuro, que de a ratos se nos parece que tiene elementos de la realidad. Es una sociedad que está militarizada, es una sociedad que tiene sus fronteras totalmente monitoreadas y con presencia de las fuerzas de seguridad, pero sobre todas las cosas también es una sociedad que atraviesa una crisis económica enorme, porque claro está, hay una guerra civil y porque faltan los alimentos, porque prácticamente no existe el dinero y porque es el gobierno el único que dice qué es lo que uno puede consumir y cuándo puede hacerlo. Es la violencia en términos explícitos, pero también hay violencia muchísimo más silenciosa, y en ese sentido se describe a una sociedad que está conformada por castas. La estructura social es totalmente rígida. Aquella persona que nace en los sectores más altos, lo más probable es que sus hijos, sus nietos, también pertenezcan a ese sector. No hay movilidad social de ningún tipo, porque lo que hay es una especie de restauración conservadora con guiños a lo que es la religiosidad. Ahora, yo le diría que el dato más importante de esta novela, que se la recomiendo porque claro está, es un verdadero clásico, es que las mujeres han perdido todos los derechos. Es un futuro que de a ratos nos parece cercano, el que describe Margaret Atwood. Las mujeres no solamente han perdido y han sido sometidas por parte del hombre, de hecho, las mujeres parecen ser propiedad del hombre en esta novela, sino además el Estado ha reclamado la propiedad de sus cuerpos, así como lo escucha. ¿Por qué? Bueno, porque lo que propone Margaret Atwood es que en una crisis de fertilidad, en una crisis de natalidad,
lo que termina pasando es que la mujer fértil se transforma en un elemento valioso. Estos son los términos que se utilizan en la novela, y el Estado reclama para sí la propiedad de los cuerpos. Va a generar una discriminación enorme en lo que son las decisiones de ese gobierno. Van a separar a las mujeres fértiles de aquellos que no son fértiles. Las que no son fértiles van a estar destinadas a los trabajos en las casas de familia, y las que son fértiles van a formar parte de algo que se llama las criadas. Este cuento de la criada nos va a narrar precisamente la historia de June. June es una muchacha, una mujer que en su vida anterior, que pasó hace apenas algunos años en el relato, tenía un esposo y tenía una hija que fue capturada en la frontera cuando intentaba escapar para Canadá junto con su familia, y que a partir de allí fue enviada a lo que se llama un centro de reeducación, un centro donde se les dice a las mujeres cuál es el rol social que deben ocupar, cuáles son los derechos que ya no tienen en definitiva y cómo deben comportarse en esa misma sociedad, donde se les dice a estas criadas que en definitiva su rol social va a ser el de procrear, pero el gobierno va a asignarles a cada una de ellas una familia. Y esa familia obviamente va a ser una especie de propietaria de la criada. Esa criada va a estar allí sometida, va a ser violada en forma sistemática hasta tanto logre quedar embarazada, y una vez que dé a luz le va a ser asignada otra familia. Es la esclavitud, es la pérdida de los derechos, pero sobre todas las cosas es, en definitiva, el reclamo de un gobierno extremista, de un gobierno autoritario para lo que son los cuerpos de las mujeres, y puntualmente esto en función de lo que es el rol social. Mire, la novela está llena de anécdotas, tiene una visibilidad enorme, lo que es en definitiva las diferencias que se trazan en términos sociales. Sobre todo las mujeres van a estar, las criadas sobre todo, vestidas en una especie de hábito rojo, con una cofia blanca, van a tener que caminar por la calle de a dos, les va a estar vedado prácticamente todo. Pero además, en este caso, en el caso de June, que es la primera voz, que es la voz narrativa, que es la que nos va a ir llevando entre lo que es un presente sumamente angustiante, donde está claro que se ha perdido todas las libertades, y lo que es un pasado remoto, un pasado al que ella vuelve para tratar de explicarse cómo fue que sucedió eso que ahora está viviendo, y empieza a reconocer detalles que tenían cierta latencia de lo que después va a terminar teniendo lugar. Yo quiero proponerle varias metáforas esta noche, pero sencillamente un ejercicio que usted piense conmigo, por ejemplo, en el caso de los cuerpos, este elemento central que recorre prácticamente toda la novela, cómo el Estado reclama la propiedad de los cuerpos, y le pregunto si en alguna medida no nos remite a lo que pasa en forma cotidiana en muchos aspectos. Me viene a la mente lo que ha sido el caso de esta chiquita de 11 años, nacida en Tucumán, que fue violada directamente por la pareja de su abuela, que quedó embarazada, que tenía un derecho a hacer una interrupción legal del embarazo, pero que fueron el gobierno de Tucumán, pero también los sectores de mayor poder de esa sociedad, como la Iglesia, aquellos que le retrasaron la posibilidad de hacer uso de este derecho, aquellas que, en definitiva, terminaron cediendo recién en la semana 23 de la gestación. Y le pregunto si estas limitaciones no están también presentes en la novela, como están en la vida real, y como lamentablemente hacen que se revictimice permanentemente a aquellas personas que sufren la falta de libertades, la falta de derecho, pero sobre todo la prepotencia desde el poder. Otro de los elementos que está presente es sin ninguna duda la violencia. ¿La violencia en qué términos, dice usted? La violencia en los términos de una mujer que no puede tener autodeterminación de su propio cuerpo, y de esto se habla y mucho precisamente en la novela, pero además sin ninguna duda de las pequeñas gestiones de la violencia, de las pequeñas agresiones que se sufren a diario, que no constituyen un delito para las mujeres, pero que en definitiva, sin ninguna duda, forman parte de lo que es la cotidianidad de millones de mujeres en la República Argentina y en otras partes del mundo también. Por último, quiero preguntarle si en el ejercicio del poder, en este caso en la novela, en el ejercicio del poder que hacía este gobierno autoritario, no existe
en muchos aspectos una intención de legitimar lo que es el recorte de las libertades. Y quiero preguntarle, y quiero abrir el panorama, preguntarle en términos económicos, en términos sociales en la Argentina, si a usted no le parece que en determinado momento esta indiferencia que hay de algunos funcionarios del gobierno para lo que es el sacrificio de millones de argentinos, si esto no tiene lugar en definitiva en lo que es yo diría, esta porfía del gobierno por tratar de inyectar algo que se llama sentido común, algo que obviamente no lo tiene, como es que hay sectores amplios de la población sufriendo muchísimo en este momento. En una Argentina que sin duda ofrece mayores niveles de pobreza y de indigencia, en una Argentina que es menos inclusiva y que en todo caso tiene mayor desigualdad. Mire, va siendo hora que el gobierno revise lo que es su plan económico, revise lo que son sus políticas en términos sociales, pero también lo que son los sectores poderosos de la Argentina y que se den cuenta que sus decisiones sí tienen consecuencias, sobre todo entre los sectores más vulnerables de la población. Cuando se permite una injusticia, señoras y señores, se abre la puerta para todas las injusticias que vienen detrás. Acompáñeme porque ya está con nosotros el diputado Lipovetsky. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está, Julián? ¿Cómo está? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, yo hablaba de un texto que es utilizado en el mundo, ¿no?, para mostrar lo que es el recorte de derecho en las mujeres. Una veces, lo que yo por lo menos entendía en la lectura está describiendo un futuro que en algún momento y en algunas sociedades parece parte del pasado y en otros parte del presente. Sí, es un libro muy interesante, que incluso durante toda la campaña del año pasado, donde debatimos el proyecto de ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, las acciones de visibilización que se hicieron en la vía pública, varias fueron justamente con el cuento de la novela de Margaret Atwood. Sí. Y respecto a lo que vos decías, sí, yo te diría que cuando la descripción recuerda bastante a algunas cuestiones del pasado de la Argentina, como por ejemplo de la época que se originó el Código Penal que tenemos vigente hoy, ¿no? 1921. Ese código que ya en ese momento permitió, por ejemplo, que se puedan realizarse abortos no punibles por causales, como justamente el tema de una causa de violación. En ese momento, cuando se sancionó ese código, el Congreso estaba integrado solo por hombres, las mujeres no podían ser candidatas, las mujeres no podían votar, las mujeres no tenían la patria potestad de sus hijos. Si una mujer trabajaba y el esposo no quería que trabaje más, podía ir hasta su trabajo y le decía al empleador: mira, no quiero que trabaje la mujer, y el empleador mi mujer no quiero que trabaje más, y el empleador estaba obligado a sacarla de trabajo. O sea, no tenía voluntad la mujer de decidir, y un montón de otras cuestiones. Y ese código es el que está hoy vigente todavía. O sea, un código que podría describir, fue votado en un momento que podría ser transcripto tranquilamente en muchas cosas que describe Atwood en el cuento de las criadas. Así todo, todavía tenemos un grupo importante de la población y de los representantes de la población, por ejemplo los que votaron el rechazo del proyecto de legalización del aborto en el Senado, que insisten en mantener ese código de 1921 y no modernizarlo al siglo XXI. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hay un sector de la sociedad o por qué tiene representantes en el Senado, por ejemplo, que se opone? Bueno, en diputados también, ¿no? También, sí. Bueno, yo creo que a veces se mezclan cuestiones religiosas que no deberían estarlo, porque en definitiva cuando uno tiene que votar una ley no tiene que estar ese tipo de valoraciones. Creo que también todavía aún falta mayor toma de conciencia. Creo que nosotros el año pasado por primera vez logramos debatir el proyecto de legalización del aborto en el Congreso. Empezamos a saldar una deuda de la democracia, te diría, pero el proyecto se había presentado, era la séptima vez que se presentaba, hace 14 años que la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito venía impulsando ese proyecto y nunca se había tratado. Incluso en el 2015 o 2014 se reformó el Código Civil y Comercial y se puso una cláusula antiaborto diciendo que la vida comenzaba a partir de la concepción, una cláusula muy rara en el código. Por lo tanto, de alguna manera, todavía hay un proceso que hay que hacer. Y creo que en ese marco del proceso que hay que hacer de trabajo, hay que trabajar sobre todo con una concepción más federal del tema, ¿no? Porque quizá en las grandes ciudades de la Argentina hay más conciencia de esta situación, pero en el interior uno ve situaciones tan tristes y tan terribles como la que vos contabas recién de la nena de Tucumán o antes la nena de Jujuy, ¿no? ¿Qué piensa de lo que pasó en Tucumán? Bueno, tremendo. La verdad que esa nena fue abusada 2 veces, ¿no? Primero fue abusada por
por la pareja de su abuela, y luego fue abusada por el Estado tucumano, digamos, por todos los que intervinieron en esa situación, que demoraron primero la intervención de la interrupción legal del embarazo, la ILE que correspondía en base a este código penal que tenemos desde 1921. Pero usted ¿a qué lo asigna? Digo, porque resulta difícil de entender y porque no hubo una explicación oficial sobre qué fue lo que terminó pasando. Bueno, es un poco lo que nosotros veíamos en su momento cuando debatíamos esto, ¿no? Que teníamos que ser muy claros en cuál es en la ley que tenemos que redactar, porque para evitar que estas situaciones donde, por los intersticios que puede tener la ley, o en este caso el código, quienes no quieren cumplir con la ley o quieren obligar a las mujeres a una nena, en este caso, a llevar un embarazo a término, producto de un delito tan aberrante como es una violación, lo puedan hacer. En definitiva, quien de alguna manera se declaró objetor de conciencia y no quiso cumplir, o el Estado no hizo todas las medidas necesarias dentro del hospital público para hacerlo, fue de alguna manera cómplice de esa situación, que llevó hasta la semana 23, donde el embarazo era mucho más difícil de poder hacer una interrupción, ¿no? Como finalmente ocurrió. Por lo tanto, está claro de que cuando la Corte Suprema, en el caso FAL, de alguna manera aclaró un poco los alcances del artículo 86 del Código Penal, creo justamente para evitar estas situaciones, dijo claramente, no es necesaria la denuncia de la violación para que lo haga. Ahora, qué importante es que haya una ley, ¿no? Porque digo, uno entiende que a partir de la ley hay que cumplirla, digamos, uno no puede mirar para otro lado. Y sin embargo, bueno, acá hay una situación donde sectores de una sociedad como la tucumana, uno puede decir, bueno, ligadas a la iglesia, ligadas al poder político, pero deciden hacer caso omiso de esa ley. Digo, ¿cómo? Bueno, quien incumple la ley tiene sanciones, esta es una realidad. Eso lo tendrá que determinar la justicia, si son sanciones penales o civiles, pero yo creo que tiene que tener sanciones el que no cumple la ley, claramente, porque la ley lo dice claramente, hay un derecho de una mujer, en este caso una nena que tiene un embarazo producto de una violación, a realizarse un aborto no punible. Y esto es un derecho, porque mira, lo he discutido varias veces por las redes sociales. La Corte, en el caso FAL, dice que es un derecho de la mujer poder exigir que se le haga esa interrupción. Y esto está claro. Entonces, quien no permite que se ejerza ese derecho está cometiendo una violación de la ley y por lo tanto tiene que recibir las sanciones que corresponden. ¿Qué va a pasar este año con el proyecto para que sea ley el aborto legal, seguro y gratuito? Bueno, primero darle estado parlamentario. Hace 14 años, 7 veces se presentó. El año pasado, cada 2 años, porque no se trataba. El año pasado se presentó nuevamente, logramos, fue acompañado por más de 70 firmas. Incluida la mía, yo ya lo vine acompañado en el 2016 también, pero como fue rechazado por el Senado, perdió estado parlamentario. Así que lo primero que tenemos que hacer ahora es volver a presentarlo. Estamos trabajando con el texto, con la campaña. Se va a presentar seguramente en las primeras semanas de marzo, seguramente los próximos 15 días. Ahí también justamente estaremos. ¿Tiene apoyo? ¿Va a tener apoyo? Sí, yo creo que va a tener. A ver, pensemos que la media sanción, con la misma integración de la Cámara de Diputados, tuvo 129 votos, por lo tanto uno aspira que tenga más de los 70 firmas que tuvo el proyecto hace el año pasado, así que es el primer hecho a desarrollar. Y después, bueno, por supuesto que no se nos escapa que este es una unión electoral, con las dificultades que eso trae aparejado, desde el punto de vista de... ¿En qué sentido? Bueno, el Congreso, generalmente los proyectos que dividen tanto el Congreso, como está claro que este lo divide y también divide la sociedad, son más difíciles de encontrar los consensos para poder tratarlos, así que veremos, a medida que se empieza el año legislativo, si están los consensos necesarios para poder tratarlo. Pero creo que más allá de eso, la responsabilidad que tenemos quienes creemos que es necesario avanzar es seguir, digamos, de alguna manera trabajando para visibilizar las situaciones que pasan en la Argentina de hoy, que es que hay cientos de miles de abortos clandestinos por año que se hacen y que por lo tanto hay que resolverlo de alguna manera, porque mientras las mujeres ponen en riesgo su vida, su salud y hasta su libertad, porque una mujer puede ir presa por si se hace un aborto. Esperemos que así suceda. Muchísimas gracias, Lipovetsky, ha sido muy amable. Gracias, Julián, a vos. Ha sido muy amable. Ha sido una jornada realmente complicada en términos económicos, sobre todo en términos financieros. El dólar pegó un salto importante, el Banco Central tuvo que salir a subir su tasa de interés. Este es el resumen. Mi sueño es, después de haber terminado el gobierno, es que el dólar sea una historia del pasado. ¿Por qué? Porque vamos a tener dirigentes serios, responsables, que no van a estafar a la gente con la inflación, que es emitir papelito pintado. La salida del cepo parece que todos la han aplaudido. Tenemos un mercado de tipo de cambio flotante. Más cerca del 16 y al que le toca hacer las cosas mal. Tranquilizar el mercado y bajar la volatilidad es muy importante. No se preocupen por el dólar. Lo que hay que preocuparse es por bajar. Normalizar la economía en este primer semestre. En este país no tenemos problema de dólares. El país produce dólares. Vamos en el túnel y negro. El
gobierno no puede manejar la incertidumbre y se ha metido en este círculo vicioso de tasas, dólar, tasas. Creo que fue un error este empecinamiento del gobierno en tenerlo en el piso de la banca. El movimiento del dólar no implica inestabilidad económica. En el cual la economía muere, la economía real muere de a poco, ya tenemos demasiadas evidencias allá a esta altura. Macri no puede ser su propio ministro de Economía. Está clarísimo que hoy no hay un ministro de Economía en la Argentina. Para ordenar esta economía, que es un quilombo, necesitas un ministro de Economía. Pero sepan que estoy tomando todas las decisiones necesarias para cuidarlos. Y por el otro lado, no se consiguen resultados ni con la inflación, ni con el tipo de cambio, ni con el dólar. Porque bueno, en Argentina cuando el dólar sube un peso, cuando sube mucho, bueno, activa toda una serie de expectativas que son contraproducentes. Porque justamente hemos protegido desde el diseño mismo de este plan económico a la economía de las vulnerabilidades. Es como que le hemos puesto amortiguadores. Y eso está bien explicado. Para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Pueden ser muy exitosos en las construcciones de las instancias electorales, pero en el gobierno son un fracaso. Y bueno, lo estamos viendo en estos últimos días, ¿no? Donde el dólar sigue subiendo, con lo cual la supuesta confianza no llega ni mucho menos. Yo lo que creo que conviene apostar al peso. En Argentina cuando el dólar sube un peso, cuando sube mucho, bueno, activa toda una serie de expectativas que son contraproducentes. Entonces, mataron a la economía real con las tasas de interés por tenerlo en el piso, bueno, y ahora, por muchos factores que podemos analizar, no lo pueden controlar en ese nivel y se genera un nerviosismo y expectativas negativas. Bueno, como dijo el presidente del Banco Central hace unos minutos, la turbulencia cambiaria la consideramos superada. Estamos hablando que cerró en las casas de cambio a 42 pesos con 50 y a 43 promedio. Bueno, el dato sin ninguna duda es el salto del dólar, pero también al mismo tiempo cuáles son las herramientas que tiene el Banco Central y sobre todo, y esto quizás es lo principal realmente, si el gobierno en pos de tratar de calmar lo que es el avance del tipo de cambio está ordenando o está desordenando la economía. Mire, yo le diría claramente que en ese sentido el gobierno propone que está ordenando la economía, el gobierno propone que va a llegar a un déficit cero y que hay que atravesar este momento, esta tormenta, con todas las connotaciones que estamos viendo para llegar a un estado distinto y sobre todo para llegar a un saneamiento de las cuentas públicas. Bueno, la realidad es que yo tengo que compartirlo con usted. No hay datos que estén aseverando, que estén asegurando que ese orden va a llegar y no hay ningún tipo de parámetro que nos esté mostrando que al final del túnel hay algo de luz. Esto creo que hay que tenerlo sumamente en claro porque estamos asistiendo a un desorden importantísimo en términos financieros, no sobre todo vinculado con la deuda, sino también con lo que es el ejercicio cotidiano de intervenir en este mercado, en el mercado del dólar. Sabe que de alguna manera hay determinadas señales que están preocupando y mucho. Una de ellas es que los funcionarios de gobierno, sobre todo aquellos que tienen una injerencia fuerte en términos económicos, debieran hacer algún tipo de diagnóstico y de análisis, pero fíjese lo que ha sido en el día de hoy la declaración del ministro de la Producción y Empleo, Dante Sica, que dijo no encontramos causas de preocupación sobre la suba del dólar, ¿no? Esto dicho prácticamente en las primeras horas de la mañana, cuando ya se registraba cierta suba en lo que era el tipo de cambio y veníamos del día de ayer también con un incremento importante. La pregunta que hay que hacerse es si los principales funcionarios de gobierno dicen que no hay que preocuparse con el dólar, pero al mismo tiempo los números de inflación terminan arrojando una suba cada vez más importante y esto termina impactando en la erosión de los salarios de las familias. ¿Hay algo de lo cual preocuparse? Bueno, yo diría que sí. Muchísimo de lo cual preocuparse realmente. Mire, el Banco Central ha consensuado con el Fondo Monetario Internacional que no puede salir a vender dólares a no ser que el tipo de cambio llegue prácticamente a un nivel de 50 pesos, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es importante destacar esto. El Banco Central, mientras suba el dólar, no va a hacer absolutamente nada, por lo menos de forma directa. Sí, en forma indirecta, sube una tasa de interés, vende dólar futuro y en todo caso lo que hace es retirar pesos de la economía. Ha retirado
prácticamente un 8% de la base monetaria en algunos días, ha retirado un 8% de la cantidad de dinero que hay en la economía, para que usted tenga en claro a qué nos estamos haciendo referencia. Y la pregunta es cuál es el impacto que eso tiene. Si no está bajando el dólar, si en definitiva no puede bajar la tasa de interés, ¿para qué retira pesos de la economía? Bueno, porque el gobierno cree que de esa forma va a tratar de atenuar lo que es el alza de los precios. La otra pregunta que usted me tiene que hacer es, ¿pero por qué suben las tarifas? ¿Eso no genera nuevamente inflación? Sí, por supuesto que sí. Y esto es lo que están viendo los inversores en el exterior, y esta es la razón por la cual termina subiendo el riesgo país, porque hay desconfianza y porque en definitiva la receta del gobierno para tratar de atenuar lo que es la escalada de los precios es generar una mayor recesión todavía, mayor a la que estamos viendo, por ejemplo, por estas horas. Este es el detalle de cómo se piensa y cómo se mira a la Argentina en el exterior y cómo lo estamos viendo los propios argentinos. Usted sabe que en el día de mañana es el Día Internacional de la Mujer, es el 8M, tenemos este resumen. Este acampe feminista en la previa de lo que va a ser este tercer paro de mujeres el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, en un momento en el que se propone reivindicar, ¿no?, derechos que todavía no han sido adquiridos, por supuesto continuar con la lucha a favor del aborto para que pueda continuar este debate, para que tenga más espacio, mayor visibilización. En los trabajos siempre las mujeres, estadísticamente está demostrado, son las que más trabajo precario tienen, son los primeros recortes. Y lo que empezamos a ver, y lo quiero mencionar porque este 8 vamos a hacer algunas actividades específicas alrededor de eso, por eso te lo adelanto, es que empieza a haber en el marco de los despidos claramente discriminatorios, de despedir activistas, militantes de izquierda, para sacarte a aquellos que seguramente van a reaccionar, claro, o van a difundir la pelea para después avanzar en despido. Pero yo creo que hay mucha expectativa para nosotras en este año, no solo por el nivel de masividad que se fue gestando, sino por también tener como una noción del plano electoral y mostrar que como que esa disputa no solo va a definir candidatos, candidatas y posibles ganadores o ganadoras, sino que también abre una disputa por el poder en el que nosotras empezamos a aparecer en general. Entonces queremos este 8 también mostrar que las mujeres nos ponemos al delante de esas peleas, que a Macri le presentamos batalla en todos los terrenos. Muy bien, tenemos en nuestros estudios a Fernanda Gil Lozano, parlamentaria del Mercosur. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? También está María Emilia Soria, que es diputada por el Frente para la Victoria de Río Negro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, una reflexión con respecto a que en las próximas horas ya vamos a entrar en el 8M. Bueno, principalmente, obviamente lo tomamos como un momento más de reflexión, sí, un parate, algunos lo denominan paro. A mí quizás me choca el paro porque somos de un movimiento de la acción y creo que mañana más que nunca tenemos que reivindicar eso. Y la verdad que, como también soy dirigente nacional y no puedo callarme y mirar para otro lado, recién había un diputado nacional en esta mesa, sí, Lipovetsky, hablando, ¿no?, de otra vez intentar una vez más la ley del aborto en este año, donde tenemos un proceso electoral y las mayorías no cambiaron, son las mismas. Entonces, la verdad que a veces molesta esa hipocresía de algunos que quieren colgarse de Ni Una Menos, del 8M, del feminismo, como si eso vendiera más. A mí me molesta porque, a ver, en este país hoy ni siquiera se reparten anticonceptivos, y vienen a hablar del aborto, del feminismo, entonces eso molesta. Recién vos hablabas de un caso muy particular, Tucumán, como sí, también pasó en Jujuy. En Jujuy pasó lo mismo y tuvimos una diputada nacional, Burgos, haciendo lo imposible para violar una ley vigente, el Código Penal, y justamente el aborto autorizado, el ELI, famoso ELI, para que se pueda proceder a este aborto de esta nena, porque era una nena, no era madre, como intentan decir algunos colegas tuyos, lamentablemente. Entonces, a veces me pregunto, avanzamos con la ley del aborto con un gobierno que no reconoce ni siquiera la educación sexual integral, que no reconoce los métodos anticonceptivos, que viola que no reconoce las leyes, ¿no? Que no reconoce las leyes, el Estado de Derecho. Porque están. Pero bueno, será nuestra tarea como mujeres reivindicar
todas esas leyes vigentes, todas esas acciones, y mañana es un día ideal para hacer eso. Y aprovecho a pasar un aviso parroquial en mi provincia. El sábado vamos a estar haciendo un encuentro provincial de mujeres con más de 600 inscritas para debatir todo esto, para darle visibilidad a toda esta problemática y buscar soluciones, que es lo que más nos importa. Gil Lozano. Sí, mira, yo lo que digo es que quería hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de la brecha salarial, que realmente el número que más te salta es un 30, un 25%, por el mismo trabajo nos pagan menos. El sentido que ha tenido el 8M como un paro tiene que ver por todo el trabajo que quizás es cultural y que nosotras no lo registramos como trabajo. Es decir, a la mujer nadie nos paga por tener una casa limpia, por cuidar a los enfermos, por todo lo que se llama la economía del cuidado, ¿no es cierto? Por ejemplo, las obras sociales sin las mujeres no funcionarían. Vos cuando tenés una persona internada, la obra social supone que hay una mujer suelta en alguna familia para que se quede al lado del niño, Entonces, el sentido del paro es el sentido de decir, bueno, hoy nosotras nos juntamos y reflexionamos por nosotras, para nosotras. Porque también educación en el servicio, que yo creo que es importantísimo el servicio, pero en el caso de las mujeres se impone con tal obligación que muchas mujeres se pierden en el servicio a los demás y se olvidan quizás de sus propios objetivos. Sí, claro. Uno podría pensar que son, para el hombre la posibilidad de generar bienes y servicios en términos reales. Para las mujeres muchas veces son cuestiones subjetivas, ¿no? El cariño, el afecto, el cuidado. Y el evaluado, que no tiene, totalmente necesarios no tiene precio, no tiene nada. Que no tiene precio, que son totalmente necesarios para la vida y que de alguna manera no están reconocidos en términos económicos, ¿no? Exactamente. Por eso a veces, mira, cuando hacemos talleres con mujeres y vos a muchas mujeres le preguntás, bueno, ¿vos qué haces? Mirá vos lo que decimos nosotras mismas, ¿no? Yo no hago nada, soy ama de casa. Una ama de casa no tiene sábado, domingo, horario, no tiene vacaciones, no tiene nada. Está todo el día trabajando para esa familia. Y sin embargo, nos enseñaron a autopercibirnos como que no hacemos nada. Entonces yo digo, no, por favor no se equivoquemos. Nosotras siempre trabajamos. A veces nos pagan, a veces no. Esa es la diferencia. Pero ese es el sentido de hacer un paro. Es el sentido de decir, bueno... hacemos como una especie de isla ese día y pensamos en nosotras, pensamos en todo lo que nos falta, en todo lo que nos sobra, ¿qué nos pasa? ¿Cómo se articula la política con esto y en definitiva cómo uno puede pensar a la sociedad actual en la Argentina tratando de generar este cambio, ¿no? Vemos que hay muchísimos colectivos, colectivos feministas que están tratando de generar ese espacio, en algún caso se ha logrado, pero por supuesto queda muchísimo por hacer. Seguir insistiendo, no bajando los brazos. Aquellos que tenemos una responsabilidad política, obviamente llevar cada una de estas luchas al Congreso de la Nación, pero también en las calles, porque si hay algo que tengo que reconocer fue este año... movilizado, ¿no? Un año movilizado, las mujeres estamos más empoderadas que nunca. Recién hablábamos del Congreso, que nosotros venimos a un Congreso partidario y hablábamos de eso, ¿no? Un Congreso que fue también feminista, en algún sentido. El Congreso del Partido Justicialista. El Congreso del Partido Justicialista, feminista, donde marcamos las diferencias, marcamos la cancha. Nosotras también queremos gobernar. Nosotros no vamos a hacer la cara bonita de una fórmula. Nosotros queremos gobernar porque estamos convencidos que podemos transformar este país. Ahí en los partidos políticos que ustedes están viendo, o en el partido oficialista, ¿a ustedes les parece que hay mujeres puestas nada más y nada menos que porque tienen que estar? Mira, a mí me parece que hay de todo. Así todo, mira, yo lo que digo es, yo soy una de las que más trabajó para que existiera el cupo, que fue tan criticado en su momento, incluso por compañeras de todo lo que es el colectivo del feminismo. El feminismo es esencialmente un movimiento político. Y hay toda una confusión, hay muchas personas que se creen que, bueno, si vos tenés vagina podés hablar, y yo digo, son años, ¿no? Hay toda una biblioteca desde el siglo XVIII que se produce con respecto a los temas de género, que no es cuestión de que soy mujer y hablo, sino que hay todo un conocimiento ya adquirido, hay un background de lecturas, hay un montón de cosas, y sin embargo, a veces tenemos que empezar todo de nuevo, porque siempre aparece esta idea de que sos mujer y tenés derecho a hablar. Así todo, mira, hubo una experiencia que se evaluó, que se monitoreó en Montevideo, que vos sabés que hay muchísimas juezas mujeres, hay más mujeres juezas que jueces. Y sin ser feministas, la jurisprudencia fue un tránsito totalmente diferente. Es decir, que más allá que no sé, que seamos o no seamos feministas, las mujeres tenemos una manera de mirar y de ver
totalmente diferente. Estamos educadas realmente para tener una mirada lateral, una idea de proceso que hoy por hoy a los varones les cuesta muchísimo. Por eso nosotras también estamos trabajando mucho para que los varones se incorporen. No solo somos nosotras las que tenemos que reclamar toda la libertad y la situación de igualdad, sino que sería hora que los varones también cuestionen sus privilegios, porque si no es muy desigual todo todavía. ¿Las puedo llevar a la política partidaria? ¿Cuál es la opinión que tienen del discurso del presidente de la Nación en la apertura de las sesiones del Congreso? Yo lo dije varias veces, lo dije el año pasado de hecho, fue idéntico. Si traía unos conejitos y unas tacitas de té nos hacía creer que estábamos en Alicia en el País de las Maravillas. Cínico, irónico, provocador, bueno, se notó la violencia que generó su discurso, alejado completamente de la realidad. ¿Por qué el presidente gritaba? ¿Por qué el presidente...? Y bueno, porque a veces cuando uno no tiene la razón o sabe que no tiene que ocultar algunas situaciones, lo vemos mucho en derecho penal. Cuando uno quiere mentir, tiene dos estrategias. Mira para un costado, exagera el tono de voz. Bueno, ahora pasó eso, exageró muchísimo el tono de voz, se lo vio irascible. Quizás para que hablemos de eso, ¿no? De que el presidente estaba enojado y no realmente lo que dijo. Dijo mentiras, nos vino a mentir en la cara. Nos dijo que se habían creado puestos de trabajo, la inflación había bajado, de la pobreza. Unas gansadas totales. Yo soy patagónica, soy rionegrina, lo vemos en mi provincia, la pobreza crece, se prolifera, las economías regionales decaen. Bueno, lo que pasó ahora con Brasil, que ahora aparentemente estaríamos tratando de resolverlo. Bueno, la verdad que, bueno, alejado completamente de la realidad. ¿Y Lozano? Sí, yo coincido plenamente con lo que acaba de decir, pero a mí, ¿sabes cuál fue la sensación? Y quizás lo que más me irritó. Primero fue una provocación, después fue una actuación. Me dio la sensación, viste, de los chicos cuando estudian el discurso para un acto escolar, para una cosa así. Ahí no había nada propio. Yo lo que vi era un actor malo, él no es bueno. Ni hablando, ni cuando tiene que mostrar algún sentimiento. No sé si los tiene o no los tiene. Pero no es preocupante que haya faltado la evaluación, el diagnóstico, que haya faltado la intención de generar algún tipo de medida económica. La única que se anunció fue un aumento de la agenda del Congreso. Asignación. Nosotros estábamos ahí, los diputados, los senadores, y no teníamos la agenda del Congreso. ¿Qué ley iba a mandar al Congreso? Lo único que habló fue de la ley penal juvenil, nada más. Pero eso nunca lo tuvo. El presidente lanzó su campaña política ahí. Sí, yo creo que, bueno, ahí lo vemos, levantando la manito, enojándose, golpeando la mesa. ¿Y cómo ven las próximas elecciones? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con el frente de oposición? Digo, ¿se va a poder formar? Y estamos trabajando seriamente todos en eso, ¿no? Poder hacer que, ojo, va a ser una unidad que va a doler. Es un país que ha tenido momentos de mucha... No es el único, pero lo que pasa que yo creo que hay todo un campo popular, todo un campo progresista. Yo no vengo del peronismo, yo realmente soy feminista, pero hay todo un campo progresista, popular, de centro izquierda, que quiere un país productivo, no quiere un país de ajuste. Se está armando, ¿no? Frentes de oposición. Y La Pampa funcionó muy bien. Bueno, en La Pampa, en Río Negro también. En el 2017 nosotros fuimos una de las primeras provincias que logró ese gran frente. Ahora lo estamos haciendo otra vez para la campaña de gobernador. Un frente donde está el comunismo, el socialismo, que hemos sido adversarios, estamos todos juntos, partido de izquierda, todos juntos, porque estamos convencidos de que el único adversario es Mauricio Macri y la política de ajuste que está llevando. Soria Lozano, muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido muy amable. Gracias a vos. El presidente de la Nación subió a su red de Instagram hace apenas algunas horas esto que ustedes van a ver, presten atención. Yo le dije de que yo tenía una fábrica que hace 4 meses que no tengo trabajo, pero sé del déficit fiscal, sé de todos los problemas que hay, entonces lo entiendo y lo sigo apoyando. Aunque hace 4 meses digo que no vendo. Pero hay que hacer un sacrificio, porque no se puede toda la vida de prestado y ahora hay que sufrir, ¿viste? Cuando vos te dicen, mirá, ganaba 20 lucas y gastaba 30.
Y esa 10 lucas ahora la tenemos que devolver. 70 años viviendo así. Tampoco me sobra nada. Yo lo apoyo, lo sigo apoyando porque sé que las medidas que están tomando son medidas de fondo. En una Argentina que hace 70 años que está en crisis y que está a los tumbos, bueno, la podés corregir en 4 años. La ansiedad de la gente. Bueno, pero por eso digo que este es cambio. Esto es lo que nosotros necesitamos. Es que tenemos que cambiar nosotros también. Bueno, pero hay gente que no lo entiende. El problema de la Argentina somos los argentinos. El problema de la Argentina somos los argentinos. Somos nosotros. Somos nosotros. El problema de la Argentina son los argentinos. Esto subió el presidente de la Nación a su red de Instagram. La verdad que hay varias cuestiones que a mí me parecen que como mínimo hay que mencionar. La referencia a los 70 años. Bueno, va a haber que, si la referencia es a los 70, va a haber que sumar 4, me parece, en este caso, los últimos 74 años. Pero digo, en líneas generales, uno no entiende bien si realmente ese sacrificio que el gobierno termina diciendo que es necesario, hacia dónde apunta, porque la verdad que por lo menos, como yo decía recién, nada hace pensar que vaya a cambiar la situación que hoy tenemos de lo que puede pasar en los próximos meses. Punto y aparte, el señor periodista, amigo de la casa, el señor Luis Bremer. ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo va? Muy interesante todo el programa, además estaba escuchando atentamente. Sí. Lo de la marcha de mañana es un tema que a mí además me interesa personalmente y me parece que es importante que se les dé espacio. Sí. Cuando los espacios son cada vez más chiquititos, cuando hay un prometido pluralismo monocorde, donde todos más o menos dicen lo mismo para que uno quede contento. ¿Pero es un pluralismo legítimo o te parece que ahí hay una cuestión más protocolar? Ficcionado en algún caso, a veces genuino en alguno que otro, ¿no? Pero por eso digo, estos espacios donde se abre la posibilidad de hablar libremente de verdad son valorados y por eso estoy acá. Bueno, qué alegría tenerte. Te quiero preguntar, sos muy activo en las redes sociales, sos alguien que tiene la mirada puesta en lo social, por más que un poco tu oficio es mirar también el mundo del espectáculo, el arte, la cultura en líneas generales. Últimamente cada vez más la actualidad. Contame, ¿por qué? Porque todo tiene que ver, vos cuando vas, a ver, Mar del Plata pasó de ser la ciudad feliz a la ciudad con antidepresivos. Este verano hasta los principales productores de los mayores éxitos dijeron que no lograron salvar los gastos. Donde yo llegué y recorrí varias obras de teatro y me encontré con María Eugenia Vidal, en buena hora digo, no es una crítica, como coproductora teatral con el auspicio del Grupo Provincia, porque te dabas cuenta que en muchos casos muchos productores no podían llegar a producir, a montar su obra ahí, alquilar casas si dependían del valor de la entrada. Algunos fueron por otros anunciantes, otros por unos sindicatos, los gremios, como suelen hacer todos los años, no es una novedad de ahora, pero este año dependieron un poco más. Y nadie o casi nadie pagó el valor final de la entrada, que oscilaba entre los 600 para las obras comerciales, entre 600 y 1.100 pesos. Nadie pagaba, era el 2x1, el 3x4, el vení que te invito, el si tenés tal tarjeta te hago un descuento. Esa es la realidad de un país que es una realidad distinta a este video que acabo de ver y que me parece perverso. Contame, ¿por qué? Porque hablas de las criadas, hablas de menores revictimizadas y decirle a un abuelo que dejó toda su vida en este país que él tiene la culpa. Yo creo que no son errores, que es un plan. Y creo que ese plan es perverso. Creo que decirle a un jubilado que le hiciste una reforma hace muy poquito, que más allá de los violentos que deben ser erradicados de la plaza, para que la plaza vuelva a ser un lugar de manifestación genuina, hubo gente como Muriel Santana, que estaba del otro lado de la plaza, y a las 2 de la mañana los corrieron con gases, porque no querían otra opinión más que un voto, más que la síntesis de esa amplificación y esa maravilla que es la democracia, a un grupo de personas condicionadas y presionadas votando una flexibilización, una caída en la calidad de vida de los abuelos, que muchos hoy no compran medicamentos, porque se sabe, porque está constatado, que muchos no llegan a cubrir el 30% de su canasta teniendo propiedad, porque comen otro tipo de productos, porque tenés que pensar en una alimentación saludable, proteica y en una calidad de vida. Gente que dejó su vida en este país. Esa frialdad déspota, cínica y perversa hace que yo piense cada vez más que no es un error, ni que se da de casualidad, ni que el milagro está por venir.
¿Hay indiferencia? ¿Hay, en todo caso, especulación política? ¿Te parece que hay sectores de la sociedad que entienden que es necesario otro mandato más por parte del presidente Macri? Voy a recortarte en una foto que es personal, familiar y afectiva. A mí me gusta celebrar mis cumpleaños con la gente que quiero, que siempre es la misma. Es un grupo de no más de 20 personas, es mi gente. Y ahí tenés gente que votó convencidamente a Macri, pensando en una alternancia de poder, en un recambio, en modificar algunas situaciones que a nivel contable el país merecía modificar, clarificar, apuntalar, si querés. Y tengo también amigos intimísimos que son fervientes defensores del anterior gobierno, del de Néstor, del de Cristina. Yo no quiero que en mi cumpleaños falte ninguno de ellos. Y yo a todos los vi tristes. Y esa es mi foto. Porque aquel que apostó convencidamente en un hombre que dijo, mira, ya estoy hecho, logré la jefatura de gobierno de la ciudad, voy por más para el bronce. Tal vez hasta en su inconsciente más escondido, para demostrarle a ese padre que me destrató. Y le mando también un abrazo al presidente por este momento de duelo que está pasando, pero en algún momento las diferencias fueron comentadas hasta por el entorno más íntimo, para demostrarle que yo sí puedo. Y uno se encuentra con una realidad que es de desposesión. A la gente se le sacan las cosas y se le dice que es culpable. A mí me parece que tiene más dignidad por momentos, qué sé yo, un ladrón callejero que viene y te saca el celular. ¿Es fácil ser periodista en la Argentina hoy? ¿O es la profesión, como dicen algunos, está atravesando un momento de crisis? Hay 3.000 profesionales que están en la calle. Hay medios que se van cerrando a carpetazo de la ley de quiebras o la rescisión de contratos. O una pauta publicitaria, que eso daría para un debate verdaderamente institucional y gubernamental y de todos los partidos, cómo se extranjeriza una pauta publicitaria a Google, Facebook, ahora WhatsApp, bueno, redes sociales. Se le quita esa inyección económica que todos los medios, hasta el líder, hasta los medios líderes tienen esa pauta, y se la pone en otro lugar, en empresas que encima son externas, que no son empresas nacionales. Eso generó una situación de implosión en muchísimas cuentas de muchos medios. Pero ¿te parece que hay libertad para ejercer el periodismo en ese sentido? ¿Te parece que es un momento donde el propio periodista muchas veces se siente en la obligación de ponerse de un lado o el otro de lo que se llama la grieta? Mira, creo que cada uno construye su espacio. Yo no creo en que nadie te condicione. Sí, que lo que te condiciona es tener o no tener trabajo. Si no tenés trabajo, el condicionamiento ya es económico. Pero creo que cada vez más aquellas personas que no están empezando la carrera, sino que estamos promediando, tenemos que entender que nuestra voz repercute y que si no representamos eso que está viviendo la gente en su casa, tarde o temprano esa gente que hoy por hoy nos puede honrar a fuerza de marketing, a fuerza de inversión publicitaria, dentro de 3 días nos puede ignorar. Y hay 2 tipos de profesionales, claramente: quienes queremos contar lo que está pasando en una realidad nacional, o por lo menos en las parcialidades que vemos, y los que hacen de esto un negocio. Siempre fue así, no es una novedad. ¿Cómo imaginás los próximos meses en la Argentina? Yo recién de alguna manera repasaba algunos datos en términos económicos que la verdad que no están cerrando para nada. Hablábamos también de cuestiones que son sociales, de sectores que son vulnerables y que siguen enfrentando lo que es una situación muy, muy dramática. Digo, ¿eso va a tener un correlato en la política? ¿Imaginás una disputa por el poder? Yo creo que, todas las agrupaciones políticas, considero que va a haber un gobierno de coalición, tanto sea de Macri y sus aliados, o de Cristina y el peronismo por otro lado, o también la izquierda, que está traccionando mucho por otro lado. Van a tener que generar consensos de verdad y hacer promesas que se cumplan. ¿Sabes qué, Julián? Seguramente te pasó a vos con tu viejo. Mi viejo me decía: mi apellido vale más que una firma. Trabajaba para 18 empresas de la construcción vendiendo materiales de la construcción, era ingeniero civil, y cuando iba a las distintas obras decía: mañana llega tal y tal cosa, y mañana llegaba. El valor de la palabra, ¿no? Del cual hemos hablado acá en este programa muchísimo. Ahora me planteo en quien nos está mirando y que votó con fe a Mauricio Macri. Si todo lo que prometió en el 2015 es exactamente y diametralmente opuesto, si alguien te engañó una vez
¿Volverías a apostar? Y por otro lado, obviamente que ningún país se entrega, digamos, en un ideal, porque una estructura de Estado tiene 1.500 inconvenientes, obras que están en gestión y que las termina otro gobierno, pero después de tanto tiempo y tantos errores y tanto fiasco, seguir hablando de que la culpa de todo es de Cristina, demonizándola una vez más, es como aquellos hombres que se separan y 10 años después dicen, la culpa es de mi ex. Pierde seriedad. Luis, muchísimas gracias. Ha sido muy gracias amable. a vos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.